Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de Psicología del Bolsillo. Hoy no tengo ninguna compañera, voy a estar sola, hablando de un tema bastante interesante que es sobre el apego. Cuando nosotros decimos esta palabra, en general, todos lo asociamos como algo negativo, ¿sí? A cierta dependencia, quizá dependencia emocional incluso, esto de apegarme a alguien y no poderme desprender y depender de esa persona para vivir. Pero en lo que se llama la teoría del apego, que es una de las teorías psicológicas que estudia el vínculo de padres a hijos y cómo de acuerdo a ese vínculo uno se relaciona con el resto de las personas en la adultez, ¿sí? No está visto como algo negativo, sino que el vínculo de apego es un vínculo especial que no hacemos con todas las personas en nuestra vida, ¿sí? Es un vínculo que generamos con personas que son capaces de brindarnos calma, tranquilidad, que nos pueden regular emocionalmente en los momentos de estrés, ¿sí? Y justamente funciona, se llama como una base segura, a la cual volver cuando necesitamos justamente esa regulación y esa contención emocional, y nos permite también explorar el mundo libremente. Es decir, por ejemplo, el niño, mientras está jugando en una plaza y tiene a sus padres relativamente cerca, juega tranquilo, ¿sí? Puede explorar el mundo, porque sabe que en algún momento, si se lastima, se cae o pasa algo, puede volver y sus padres lo van a poder calmar o regular si a él le pasa algo. Eso sería lo ideal, ¿sí? De acuerdo a cómo va siendo esta interacción, el primer apego que tenemos es con nuestros padres en la infancia. Pero va cambiando a lo largo de la vida y luego tal vez de adulto mi apego sea con una pareja, por ejemplo, porque es en ese momento la figura a la cual yo recurriría en un momento de estrés. Hay algo que, un ejercicio que se suele hacer y les decimos siempre, si estás en el auto o, bueno, tenés un accidente, te caes, te pasa algo, ¿a quién sería la primera persona que llamarías? ¿Sí? Y de acuerdo a esa respuesta, que digamos, bueno, lo llamaría a mi papá, a mi mamá, a mi pareja, a un amigo, esa persona es mi vínculo de apego en este momento de mi vida, ¿sí? Porque es la persona a la cual yo recurro en los momentos de estrés. Cuando somos niños, son las figuras maternas, o quizá puede ser algún abuelo u otra persona significativa. De acuerdo a esta interacción que se da en el niño y los padres, de acuerdo a esto que decíamos, este interjuego de apego en los momentos de estrés, o sea, en los momentos de estrés, ¿qué hace el niño? Se cae, llora y va a buscar a la mamá o al papá para buscar contención emocional. Pero en los momentos donde ese estrés baja, me dan la suficiente seguridad para explorar el mundo, ¿sí? Para jugar, ir a la escuela y todo lo que hace un niño. De acuerdo a cómo se va generando ese vínculo, cómo mis papás están disponibles o no cuando yo los necesito, cómo regulan mis emociones, se va generando una expectativa, ¿sí? De cómo van a reaccionar mis papás cuando yo los necesito, cuán disponibles están mis papás cuando yo los necesito. ¿Responden bien? ¿Responden mal? ¿Me dan una respuesta que logra calmarme cuando estoy llorando, cuando estoy regulado? Obviamente todo esto de manera inconsciente, no es que el niño se lo plantea en su cabeza. Entonces voy generando una expectativa de esto, de cómo van a responder mis padres. Y de acuerdo a esa expectativa, también ese vínculo de apego, que se llama un conjunto, que es como si fuese una creencia que yo tengo, voy a generar también un sentimiento de cuán valioso soy yo, ¿sí? En función, si mis papás están disponibles para mí cuando yo los necesito, yo voy a saber que soy una persona valiosa, ¿sí? Entonces, el, el estilo de apego tiene que ver con eso, con una expectativa que yo tengo del otro, en este caso serían mis padres, de cuán disponibles están cuando yo los necesito, y un sentido de sí mismo, de cuán valioso soy yo en función de cuán disponibles están ellos, mis papás en este caso, cuando yo los necesito. No sé si hasta ahí se va entendiendo, porque es medio complejo, pero cuando se lo vaya explicando con algunos ejemplos se va a entender un poco más. Entonces, si yo aprendo de esta forma a formarme una expectativa de cómo va a responder el otro cuando yo lo necesito,
y cuán valioso soy en función de eso. Eso va a ser algo que nosotros aprendemos en ese vínculo y se va a repetir durante toda la vida. Es decir, de acuerdo a cómo yo me vincule con mis papás en la infancia, eso va a generar una expectativa del otro, porque yo aprendí a cómo el otro reacciona frente a mí. ¿Sí? Me dice cosas lindas, me regula cuando yo lo necesito, tal vez me maltrata. ¿Sí? Entonces, si mis papás me maltrataron, yo aprendo a esperar eso de los demás. Entonces, tal vez en el futuro, por ejemplo, me terminé relacionando con gente que me maltrata, no buscando, pero quizá lo normalice y no pongo un límite cuando eso me pase. Si yo justamente, mis papás no estuvieron disponibles cuando yo los necesitaba, entonces, ¿qué voy a empezar a generar en mí mismo? La sensación de que yo no soy valioso. ¿Sí? Entonces, eso también se va a arrastrar el resto de mi vida. Si yo no me creo valioso, porque mis padres no me dieron en su momento lo que yo necesitaba, eso también lo voy a sentir con el resto de los vínculos y en el resto de las actividades y las cosas que haga también en mi vida adulta. Voy a sentir que si mis papás tal vez me criticaban mucho, en vez de ayudarme, no sé, no había algo que no sabía hacer de la escuela y iba y le pedía ayuda a mis papás, por ejemplo. Y mis papás me decían, es lo único que haces, entonces dedícate a estudiar y te tiene que salir bien sí o sí. Entonces yo también me voy a empezar a sentir insuficiente, tal vez me empiece a exigir muchísimo y eso también lo voy a trasladar a la vida adulta, porque si a mí me dicen es lo único que haces, por lo tanto te tiene que salir perfecto, yo voy a aprender a que en todo tengo que ser perfecto y en que en nada me puedo equivocar. Y probablemente eso lo hacía en la escuela cuando era niño y lo vuelvo a hacer de adulto en un trabajo, por ejemplo, o en una universidad. Y también a partir de ese vínculo, entonces, por eso es tan fundante el vínculo de apego con los padres y por ahí los psicólogos hacemos tanto hincapié en eso, porque va a generar entonces un sentido de cuán valioso soy, qué esperar del otro hacia mí, ¿sí? Y en realidad una manera de procesar el mundo, de entender el mundo y a mí mismo, ¿sí? Entonces es un constructo re importante porque justamente sienta las bases de cómo me voy a manejar yo en la vida de adulto, ¿sí? Luego de esto de resumirles un poco de qué se trata el apego y de ver un poco esto de cómo se traslada a la vida adulta y esto de, bueno, una manera de procesar la información y de responder, se estudiaron a que había tipos de apego. Entonces, tenemos por un lado lo que se llamaría el apego seguro, que es esto del apego ideal, por decirlo, que son padres que justamente responden con empatía, regulando las emociones del niño cuando las necesita, están conectados emocionalmente con él, son afectivos, responden de manera adecuada a las necesidades de ese niño o al estrés, calmándolo y brindándole esa seguridad y esa regulación cuando lo necesita, ¿sí? Y son consistentes con eso, no es que a veces lo hacen y a veces no lo hacen, son consistentes con eso. Entonces eso obviamente va a generar que yo aprenda eso, ¿sí? A esperar algo positivo del otro, a creerme valioso yo, porque mis papás me hicieron sentir así, porque cada vez que yo los necesitaba, ellos respondían a mí. ¿Sí? Entonces yo aprendo de esa forma también a sentirme valioso y a esperar que el otro también me trate como una persona valiosa. Otro tipo de apego, dentro eso sería el ideal, como decimos, el apego que se llama seguro. Hay otro estilo de apego que se llama el apego ansioso, ¿sí? O ambivalente, que también se le dice, que justamente acá, ¿por qué ambivalente? Porque justamente los padres a veces responden y a veces no responden a las demandas del niño o a esa regulación que el niño necesita en los momentos de estrés. Por ejemplo, si yo tal vez estoy jugando en un lugar, en una plaza, y me lastimo, ¿sí? El niño obviamente esperaría que los padres se acerquen, lo calmen, le digan que lo entienden, que se sienta así, que porque se lastimó, que se quede tranquilo, que lo van a ayudar y lo van a curar. Eso sería el apego seguro. En el apego ansioso, ¿qué hace el papá? Capaz que se termina, no sé, desmayando porque le dio miedo a la sangre,
o no lo termina regulando como el niño quería, por ejemplo, diciéndole, viste que yo te dije que te ibas a lastimar, ahora no sé qué vamos a hacer. Entonces ahí no están respondiendo, regulando la emoción del niño, ¿sí? Una característica muy importante que tiene el apego ansioso es que son padres, a veces puede ser el padre, a veces la madre, a veces los dos, que le muestran todo el tiempo al niño desde muy chiquito que todo es peligroso, que yo me tengo que proteger. Entonces, cada vez que el niño explora el mundo, esto que decíamos de la exploración, que los padres tienen que funcionar como una base segura desde la cual explorar el mundo, justamente lo que hacen es restringir esa exploración, transmitiéndole ese miedo a todo o esta idea de que el mundo es peligroso y si yo no te protejo, te puede pasar algo. Por ejemplo, son esos típicos papás que el niño está jugando y están todo el tiempo mirándolo y diciéndole cuidado con esto, cuidado con lo otro, o asustándose todo el tiempo de si el niño se aleja un poquito más o va a tocar algo que puede ser peligroso y reacciona con mucho miedo, ¿sí? Entonces, obviamente el niño va aprendiendo que siempre tiene que estar mamá diciéndome lo que tengo que o no hacer, porque si no puede ser peligroso y me puede pasar algo malo, ¿sí? Entonces, lo que hace el papá del niño con apego ansioso es justamente transmitirle esta idea de que todo es peligroso y además, en los momentos donde el niño realmente lo necesita, no responden consistentemente, como este ejemplo que le puse, cuando el niño se cae y se lastima, y el padre, en vez de poder regularlo y decirle que se calme cuando está llorando, o tal vez le responde retándolo, o se termina quizás asustando más que él y se paraliza y no le puede dar la ayuda necesaria. ¿Sí? Por eso decimos esto de la ambivalencia. Por momentos estoy represente y te cuido un montón y te protejo, pero eso termina siendo justamente una sobreprotección porque restringe mi exploración del mundo y no me deja justamente adquirir las herramientas para enfrentar las situaciones, porque está siempre mamá ahí atrás mío diciéndome cuidado, ojo, que esto, y siempre está resolviéndome todo, entonces no me permite adquirir las herramientas para yo poder explorar justamente el mundo de la manera adecuada. Entonces ese sería el apego ansioso. En otro capítulo del programa les voy a explicar cómo ese apego ansioso después se manifiesta en la vida adulta, ¿sí? Adelantándoles un poquito, el adulto que ha generado un apego ansioso es el típico adulto que necesita todo el tiempo, por ejemplo, en las relaciones de pareja, todo el tiempo la cercanía, tiene miedo, mucho miedo al abandono, porque siempre necesita de alguien que esté constantemente cerca de él para sentirse regulado. Justamente lo que le pasa al niño que tiene este estilo de apego. Entonces, por un lado tenemos el apego seguro, que es este que le decíamos el ideal, que sería el apego ansioso, ¿sí? O ambivalente. Entonces, mis papás están presentes, a veces sí, a veces no, o de una manera inconsistente, de una manera que no es la que yo realmente necesito. Otro tipo de apego es el que se denomina apego evitativo. ¿Por qué evitativo? Porque justamente los padres responden de una manera fría y distante, sí, justamente evitante, frente a las emociones del niño. Entonces, por ejemplo, en el caso que decíamos del apego ansioso, el padre está disponible quizá demasiado sobreprotegiendo al niño. En cambio, en el apego evitativo, el padre es totalmente frío y totalmente distante, ¿no? Totalmente lo contrario al estar todo el tiempo encima, como decíamos, en el apego ansioso. Son padres que en general fríos, que no logran conectarse con las emociones del niño, y el niño que justamente, ¿qué termina haciendo? Si yo sé que cada vez que los necesito a mis papás, ellos ni registran mis emociones, ¿sí? El niño aprende a no expresarlas, ¿sí? A demostrar que siempre todo está bien, ¿sí? Porque si mis papás están siempre, a veces no, eso una aclaración importante, a veces no es que los papás son fríos porque no logran conectarse, pero por ejemplo a veces pasa que son papás que, no sé, supongamos que trabajaban muchísimo, trabajaban muchísimas horas y no podían estar disponibles para el niño cuando llegaban, entonces cada vez que el niño les expresaba lo que le había pasado en la escuela, les pedía ayuda para algo o les contaba simplemente cómo se sentía,
los padres terminan diciéndole, no, estoy cansado, arreglátela solo, no puedo en este momento. Son ese tipo de padres que no, que son indiferentes o rechazantes, ¿sí? A veces no por una cuestión de carencia de herramientas, sino por a veces las circunstancias de la vida, por ejemplo, en este caso donde tienen que trabajar muchísimas horas y no pueden estar quizá disponible como el niño lo necesita. Entonces, cada vez que el niño manifiesta ayuda, un pedido de ayuda o una desregulación emocional, los padres no responden. Entonces el niño aprende, como decíamos, a generar esta expectativa desde el apego que mis padres no van a estar cuando yo los necesite, ¿sí? No es como el apego ansioso, que era el otro, que yo sé que mis papás están, a veces sí, a veces no, a veces me cuidan y quizás demasiado, y cuando yo los necesito no terminan estando. En estos casos los padres directamente no responden cuando yo los necesito, o por lo menos no responden de la manera adecuada. Entonces el niño aprende que si mis papás no están cuando yo los necesito, tengo que arreglármela solo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, son niños que, el típico que se les llama sobreadaptado, que siempre le transmite a los papás que todo está bien, que no hay ningún problema, el chico que nunca les genera ningún problema, los padres dicen, ay, no, es tan bueno, la verdad, que no me genera ningún problema, en la escuela se porta perfecto, le va re bien, y quizás por dentro de ese niño le pasan un montón de cosas, pero aprendió que no las va a expresar porque no van a ser recibidas como, justamente como él necesita. Otra característica también que puede tener este tipo de vínculo de apego es que son niños que siempre quieren cumplir con las expectativas de los padres. Tal vez son padres muy exigentes, entonces ellos sienten que para sentirme querido, amado, ¿sí? Necesito cumplir con toda esa expectativa. Entonces son el típico niño que termina tal vez estudiando después de adulto lo que los papás querían, o que termina siendo él alumno 10 en todo, porque es la única forma de que mis papás me quieran realmente, ¿sí? Bueno, entonces ahí tenemos apego seguro, apego ansioso o ambivalente y apego evitativo. Después vamos a ver, obviamente, un poco esto que les decía de cómo se manifiesta también en la vida adulta. En este caso, un poquito, para adelantarles, son justamente las personas que son más bien frías, que les cuesta mucho vincularse con el otro, les cuesta mucho expresar sus emociones, les cuesta mucho pedir ayuda porque también aprendieron a que el otro no está disponible cuando yo lo necesito. Entonces son personas súper independientes, y en eso como algo positivo, son súper independientes, pero aprenden a justamente reprimir sus emociones. Y cada vez que tal vez están desregulados y necesitan ayuda, nunca la van a pedir y les cuesta mucho, tal vez en una relación de pareja, por ejemplo, vincularse de una forma afectiva, si les cuesta esto de demostrar el afecto, quizá un abrazo, toda la parte emocional, ¿sí? Está bastante bloqueada, justamente porque nuestros papás siempre fueron fríos y no nos enseñaron a conectarnos con nuestras emociones, ¿sí? Eso sería lo que se denomina apego organizado, ¿sí? Porque si bien el apego ay, perdón, el apego seguro es el ideal, el apego ansioso y el apego evitativo también tienen una organización, porque mis papás, dentro de todo, por momentos responden o están presentes de alguna manera, ¿sí? O yo aprendo a organizar mi conducta, por ejemplo, en el niño de apego evitativo, yo aprendo que cumpliendo con las expectativas de mis papás, ellos me hacen sentir querido. O por ejemplo, si yo no les doy ningún problema, les demuestro siempre que está todo bien, que no tengo otro problema y que me va bien en todo, ¿sí? Ahí yo siento que mis papás me hacen sentir querido. Entonces, yo puedo organizar mi conducta de tal forma que mis papás respondan haciéndome sentir querido, ¿sí? Por eso se llama apego organizado, ¿sí? Lo mismo que en el apego ansioso, yo también aprendo que quizás exagerando, por ejemplo, el niño de apego ansioso es el típico niño que hace los berrinches terribles y que trata todo el tiempo de llamar la atención de sus papás, porque aprendió justamente a exagerar los estados emocionales. Entonces también aprendo que de esa forma mis papás responden, ¿sí?
De alguna forma puedo organizar mi conducta para sentir que mis papás me cuidan o que mis papás están presentes. En el apego desorganizado, ¿sí? Pasa todo lo contrario, ¿sí? Son los casos, los típicos casos de violencia, negligencia, ¿sí? De una violencia extrema, ¿sí? Donde realmente quizá hay golpes, mucha desvalorización, abusos de todo tipo, ¿sí? ¿Y por qué es desorganizado? Porque el niño termina generándose en su mente esto de, a ver, las figuras que se supone que deberían darme calma, regularme y cuidarme, me maltratan, ¿sí? Por eso es desorganizado. Yo no entiendo, no sé qué pasa, ¿sí? Y que justamente este estilo de apego son los que generan quizá patologías en la edad adulta graves, como puede ser un trastorno de personalidad, ¿sí? Personas que luego en la edad adulta son súper desreguladas en sus emociones, quizás se sienten con muchísima baja autoestima, ¿sí? Son obviamente las patologías más severas, donde uno no aprendió a organizar su conducta y a esperar siempre del otro lo peor y sentirme, obviamente yo, muy poco valioso si siempre recibí del otro lado quizás maltrato o incluso abuso. Sí, pero ese, bueno, es bien extremo. O incluso también se dan las situaciones de abandono, ¿sí? De los niños que fueron abandonados, porque obviamente ahí estamos hablando del extremo o contrario a estar disponible emocionalmente, que es realmente el abandono. Entonces, bueno, para resumir un poco y que puedan ver la importancia en realidad, porque sí, bueno, genial. Yo me puedo ver identificado con, a lo mejor cuando yo les fui contando esto, me pueden decir, ay, yo me sentí identificado con el apego ansioso, porque mi mamá siempre fue re miedosa y me sobreprotegía un montón y siempre está cuidado con esto, cuidado con lo otro. O yo me siento identificado con mi papá, que era súper exigente y cero afectivo, y cada vez que yo necesitaba algo me terminaba diciendo que me las arregle solo, o me exigía que me tenía que ir perfecto en la escuela porque era lo único que tenía que hacer. Probablemente ustedes se hayan sentido identificados con alguno de estos estilos de apego. Y a lo mejor también lo vean reflejado en cómo se relacionan ahora en la edad adulta con las demás personas. Entonces, y bueno, pero ¿de qué me sirve ahora saber que mis papás actuaron de esta manera? Si ya está, mis papás me criaron así, mis papás hicieron esto y ya está, ahora ya está. Esto es la típica que le echamos la culpa a los padres de todos los padecimientos de uno. Y no es así, sino fíjense, justamente estudiando el apego, la importancia que tiene en el vínculo con nuestros padres, pero porque son nuestras primeras figuras con las que nos relacionamos en el mundo, entonces aprendemos a relacionarnos y a sentirnos valiosos o no en función de eso. Pero el tema de identificar qué estilo de apego tenemos nos va a ser, por ejemplo, nos va a ser útil para ahora detectar qué cosas yo tengo que trabajar en mí, por ejemplo, y por qué. Y no para echarle la culpa a nuestros papás. Nuestros papás ya está, hicieron lo que pudieron y todos tenemos un estilo de apego que en general transmitimos a otras generaciones si es que no lo trabajamos. Pero por eso la importancia de poder detectar ese y decir, bueno, a ver, esto viene de acá, mis papás, tal vez yo soy muy miedoso, por ejemplo, lo que suele pasar en las personas que tuvieron apego ansioso, que lo que les decía que alguno de los padres les transmitió mucho miedo y la idea de esto de que todo el mundo es peligroso, suelen ser personas que tienen muchos miedos, muchas inseguridades, tal vez son inseguras de sus parejas, ¿sí? De que siempre pienso que me van a dejar o me van a engañar, si tengo que rendir un examen, la paso muy mal y tengo mucho miedo. Son miedosas en un montón de situaciones, me siento muy inseguro en general, ¿sí? Porque obviamente si me transmitieron en todo momento, desde chiquito, que el mundo era peligroso, le voy a tener miedo a todo, ¿sí? Entonces lo importante es detectar, ah, bueno, mi mamá era así, lo puedo detectar de ahí. Y que me hayan transmitido eso no es, sí, listo, ya está, ya estoy dañado para siempre, sino que justamente, por ejemplo, trabajándolo en una terapia, por eso cuando por ahí me preguntan, ay, bueno, ¿y qué hago si tengo este estilo de apego? ¿Qué tips puedo usar para ser más seguro en un examen o conectarme más con mis emociones o pedir ayuda si lo necesito o poner límites en el caso del típico apego evitativo que justamente le cuesta mucho conectarse con sus emociones? Es muy difícil poder hacerlo sin una terapia, justamente porque lo que tiene la teoría del apego es una teoría de psicología profunda, porque justamente son las bases fundantes de nuestra personalidad. Entonces,
No va a haber un tips que yo diga, bueno, trabajando más o menos por acá, yo voy a modificar esa estructura de apego, porque es lo fundante de mi vida. Entonces, cuando ustedes detecten que algunas de estas cosas están pasando y ya no las puedo manejar, lo importante es poder verlo. Ah, bueno, quizá viene de acá y lo puedo trabajar realmente en una terapia, ¿sí? Porque al ser algo tan profundo no es tan fácil de cambiar. Es como si fuesen los andamios, la estructura de mi personalidad. Entonces, por más que le ponga un cuadrito o la pinte de otro color, esa estructura va a ser siempre la misma, ¿sí? Pero en el caso de nuestro cerebro, a través de una terapia y obviamente de empezar a ver estas cuestiones, sí se pueden generar nuevos aprendizajes, ¿sí? Nuestro cerebro, por suerte, toda la vida puede generar otros aprendizajes. Si aprendimos, como decíamos, esta expectativa de los demás, supongamos que aprendimos a que el otro no está disponible cuando yo lo necesito, porque eso fue lo que aprendí en el vínculo con mis papás. Nuestro cerebro toda la vida es plástico, sí, y puede aprender otra forma de vincularse. Puedo aprender que, bueno, quizá mis papás actuaron así, porque fue lo que pudieron hacer, pero no quiere decir que todas las personas van a hacer toda la vida lo mismo conmigo, ¿sí? Puede haber otra forma de vincularme y otra forma de verme a mí mismo, ¿sí? Entonces, eso sería como nuestro guión personal. Esto fue lo que me pasó, pero bueno, no todas las personas en mi vida van a actuar de la misma manera, ¿sí? Entonces, eso es como la buena noticia de decir, bueno, no es que, listo, entonces identifiqué mi apego y ahora qué hago con eso, no lo voy a poder cambiar nunca. Sí, se puede cambiar, ¿sí? Entonces, bueno, en otro programa les voy a explicar un poco, bueno, conectando con este, por eso van a estar conectados los dos, justamente cómo se manifiesta y esto en la vida adulta, cómo identificar los estilos de apego en la vida adulta y qué síntomas van generando o cómo se va formando esa personalidad. Y bueno, obviamente, qué les va a servir para después, si en el caso que lo detecten, poder consultar, ¿sí? Porque esto obviamente es algo psicoeducativo. Bueno, espero que les haya servido. En la próxima entonces les voy a contar un poco más de eso. Y otra cosa muy importante que no me quiero olvidar de destacar, que en base a la teoría del apego se hicieron muchas otras investigaciones sobre crianza, ¿sí? Entonces, lo importante también en el apego para la persona que esté escuchando y es mamá o papá, la importancia, ¿no? De poder, esto de ser una base segura para nuestros hijos, de conectarme emocionalmente, de responder consistentemente cuando lo necesita, esto de poder empatizar cuando el niño necesita y validar sus emociones, que sería, por ejemplo, validar si el niño, como decíamos, no sé, está preocupado porque no le sale algo de la tarea. Pensemos nosotros cuando estamos muy preocupados por algo, muy angustiados o muy estresados con algo. ¿Nos serviría que venga alguien y nos diga, ah, dale, terminá con eso, tanto te vas a estresar, es una pavada, cortala, siempre lo mismo, vos estresándote? O sea, uno encima que se siente estresado, viene alguien y nos dice, está mal que nos sintamos así, ¿sí? Al niño le pasa exactamente lo mismo. Si el niño está preocupado porque no le sale algo de su tarea, y vengo yo como adulto, y quizá obviamente desde mi perspectiva de adulto, llorar porque no le salga la tarea es exagerado y es una pavada, pero en el niño que todavía no aprendió a regular las emociones, somos nosotros los que justamente tenemos que darle las herramientas para que él aprenda a regular esas emociones. Para el niño, eso sí es re importante. Entonces, si yo justamente le digo, mirá si te vas a alargar a llorar por eso, es una pavada. Mirá si te vas a alargar a llorar porque no te sale la tarea, ya te va a salir, dale, ponete. Entonces, yo no me voy a sentir validado, ¿sí? Como niño, no voy a sentir validado ni como niño, ni voy a sentir validada mi experiencia y mi emoción de sentirme angustiado o frustrado cuando algo no me sale. Entonces yo, en el rol de papá, en esto de generar un apego seguro y ser una base segura para brindarle, que decíamos, el apego seguro es el que brinda calma y tranquilidad y regulación en los momentos de estrés. Si yo le digo eso al niño, ¿lo va a regular o lo va a ayudar para desregularse más o quizá aprender a que no tengo que expresar nunca mis emociones porque no son válidas? Entonces, ¿qué sería lo ideal que yo tendría que hacer con este niño? Decirle, bueno, tranquilo, calmate, entiendo que te sientas enojado, triste, frustrado porque no te sale la tarea, porque a mí me pasaba lo mismo cuando era chiquito. Sí, obvio, cuando no nos sale algo nos sentimos mal, es normal. Quédate tranquilo que me siento con vos y te ayudo. Contame qué es lo que no te sale o por qué te pusiste mal.
Ahí justamente estoy validando la experiencia y la emoción de cómo se siente el niño, y a su vez le estoy, ahí estoy regulando, ¿sí? Regulando su emoción, calmándolo, diciendo que primero se tranquilice, y le estoy dando la ayuda para que pueda resolverlo. Entonces, si eso obviamente, esto es un ejemplo nada más, pero si eso lo hago en todas las situaciones de regulación emocional de mi hijo, el niño va a aprender primero a sentirme validado, ¿sí? A que es válido lo que siento. Y también voy a aprender a no desregularme cuando las cosas no salen como yo espero, porque van a terminar resolviéndose y porque mis papás me dieron las herramientas y me enseñaron a cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, hay toda una rama también nueva que habla de lo que es la crianza respetuosa, que tiene que ver con esto, con regular las emociones y bueno, de cómo poner límites desde el apego seguro y no desde el castigo, ¿sí? Desde el reto como solía hacer, que eso, bueno, también voy a tener una invitada que nos va a estar hablando un poco de ese tema. Bueno, espero que les haya gustado, ¿sí? Nos vemos el jueves que viene. El jueves que viene vamos a estar hablando con una Nutri sobre el tema de las dietas, el cuerpo, la obsesión por el cuerpo, la imagen corporal y demás. Y probablemente la próxima les traiga la segunda parte de este programa, que sería justamente esto de cómo se manifiesta el apego en la adultez. Les dejo un beso grande y nos vemos la próxima.